La Voz de América presenta. Presidente Biden promulga ley para defender la democracia de Ucrania. Con un controvertido discurso, el presidente Putin intenta justificar su invasión en el día de la victoria. Además, mandatario mexicano dice que le pedirá a Estados Unidos invitar a Cuba a la próxima Cumbre de las Américas. Y siguen llegando migrantes a la frontera a pesar de las estrictas medidas adoptadas por el gobierno de Texas. ¿Qué tal? Desde Washington les doy la bienvenida al Mundo al Día. Una nueva medida anunció hoy el presidente Joe Biden en apoyo a Ucrania. Ahora Estados Unidos le podrá prestar o arrendar armamento a ese país para combatir a Rusia. La medida se convirtió en ley este lunes con la firma del mandatario. Vamos con Jorge Agobián, quien desde la Casa Blanca nos habla del alcance de esta decisión. Jorge, te escuchamos. Yasmín, esa ley básicamente acelera el proceso de autorización y también despacho de armamento de Estados Unidos a Ucrania. Esto debido a que en el canal original o regular tardaría bastante tiempo, ya que hay un proceso bastante burocrático según la ley estadounidense. Esta ley lo que hace es hacer más rápido ese envío de armamento a Ucrania. Desde luego también se autoriza al gobierno de Estados Unidos prestar o arrendar equipo de defensa al gobierno ucraniano. Hay que destacar que esta ley fue aprobada de manera bipartidista en las dos cámaras del Congreso, algo que es bastante extraño encontrar en estos días aquí en la capital estadounidense. La ley revive un programa de la era de la Segunda Guerra Mundial que permitió a Estados Unidos prestar o arrendar equipo militar a sus aliados para combatir a Hitler. Este lunes el presidente Biden firmó la ley que dispone las mismas condiciones para Ucrania y otros países europeos. Estoy firmando un proyecto de ley que brinda otra herramienta importante para apoyar al gobierno de Ucrania y al pueblo ucraniano en la lucha para defender su país y su democracia contra la brutal guerra de Putin. Promulgada la iniciativa, queda pendiente de discusión otro proyecto de ley. Se trata de una propuesta de la Casa Blanca para destinar $33.000 millones adicionales a Ucrania, con más de la mitad destinado a equipo de defensa. Tanto Washington como otras economías del Grupo de los Siete acordaron el domingo incrementar la presión contra Rusia y eliminar gradualmente la dependencia energética apuntando al quiebre económico de Moscú. Al mismo tiempo, Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones. Así lo detalló la portavoz de la Casa Blanca. Restricciones adicionales sobre una amplia gama de insumos y productos como excavadoras y motores industriales que Putin necesita para su ejército, y sanciones a los grandes ejecutivos de los bancos más grandes de Rusia y los oficiales militares rusos. Minutos después de haber promulgado esta ley, el presidente Joe Biden emitió un comunicado durante esta misma jornada pidiendo al Congreso que se apruebe o se discuta lo más pronto posible ese proyecto de ley que otorgaría $33.000 millones para asistencia humanitaria del gobierno, para el gobierno de Ucrania, pero también en asistencia militar. Se espera que esta semana se ha discutido eso en el Senado estadounidense. Yasmín. Jorge, te agradezco por el reporte. Y una visita sorpresa a Ucrania realizó la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden. Desde Eslovenia se desplazó a la localidad de Uzhhorod, ubicada en el oeste de Ucrania, y en una escuela se encontró durante el Día de la Madre con la primera dama de ese país, Olena Zelenska. Jill Biden se convirtió en la más reciente estadounidense de alto rango en visitar Ucrania durante el conflicto que ya lleva 10 semanas. Y el presidente Vladimir Putin intentó justificar su invasión a Ucrania al pronunciar este lunes un discurso a propósito del Día de la Victoria, una fecha en donde conmemoran el triunfo de Moscú sobre los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Jacopo Luzzi con el reporte. El feriado del 9 de mayo, Día de la Victoria en Rusia, según expertos y funcionarios internacionales, habría tenido que ser el momento en el que Moscú anunciaría su victoria en Ucrania, o una posible escalada de la invasión con una explícita declaración de guerra contra Kiev. Nada de eso ocurrió.
Al contrario, frente a un despliegue de vehículos blindados y soldados ataviados, el presidente Vladimir Putin elogió al ejército de Rusia por luchar por la patria y pronunció un discurso desafiante que describió falsamente su invasión de Ucrania como una extensión de la lucha contra el nazismo en Europa durante la Segunda Guerra Mundial y definiendo a los ucranianos como nazis. Sin embargo, no anunció ningún cambio en la campaña militar. Luchan por su patria, por su futuro, para que nadie olvide las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, para que no haya lugar en el mundo para verdugos y nazis. Pero tampoco renovó sus amenazas implícitas de guerra nuclear o pidió a los rusos más sacrificios. El peligro creció cada día. Rusia ha rechazado preventivamente una agresión. Fue una decisión forzada, oportuna y la única correcta. El presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania refutó la lectura de la historia de Putin y sus referencias a la Segunda Guerra Mundial. No decimos podemos repetir, porque solo un loco puede desear repetir los 2194 días de la guerra, el que está repitiendo los horribles crímenes del régimen de Hitler hoy. Entre tanto, las fuerzas rusas han intensificado sus ataques en el este y el sur de Ucrania, desatando una andanada de misiles y artillería en la región de Lugansk el lunes, aunque no han podido apoderarse de mucho territorio nuevo. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Una crisis alimentaria global está generando la guerra en Ucrania y todo porque amplias extensiones de tierra de cultivos están siendo ocupadas por tropas rusas. A lo largo de las carreteras en Zaporia, un pequeño poblado de Ucrania, las vallas publicitarias contienen textos como "Pon tu cóctel Molotov aquí", con imágenes de flechas rojas indicando puntos sensibles de los tanques rusos. Los agricultores ucranianos usan chalecos antibalas para trabajar en la cosecha durante los próximos meses. Muchas veces los misiles impactan en los campos. En otros campos es imposible entrar porque son un territorio ocupado. La guerra ha hecho que nuestro trabajo sea extremo. Ucrania y Rusia, juntas, producen más de una cuarta parte del trigo del mundo, así como otros alimentos importantes, como la cebada, aceite de semilla de girasol y maíz. Sin las ventas que generen el ingreso habitual, los agricultores no tendrán suficiente para invertir el año próximo en fertilizantes, gas, insecticidas y otros insumos agrícolas necesarios para cosechar. Los agricultores no tienen suficiente capital en este momento para invertir en cultivos futuros. Tienen grano, pero no pueden venderlo. ¿Cómo se puede operar sin dinero? Los bancos están dando préstamos limitados. El problema inmediato para el suministro mundial de alimentos es que los ataques mantienen cerrados los principales puertos en Ucrania. Los agricultores advierten que a medida que la guerra se intensifica en el este de Ucrania, los suministros de alimentos podrían estar en peligro para los ucranianos y su ejército. Sofía Pisani, Voz de América, Washington. Y aún no se han entregado las invitaciones para la Cumbre de las Américas y ya hay debate. Estados Unidos ha dejado claro que no planea invitar a 3 países, pero el presidente de México dice que abogará por ellos. Laura Sepúlveda nos amplía. México, país de gran influencia entre sus pares latinoamericanos, aboga por una convocatoria abierta para la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en junio. Su postura se dio después de que Washington descartara invitar a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Siempre que hablo con el presidente Biden, sale el tema de que es una relación entre iguales. Estamos planteando que en la próxima cumbre que va a celebrarse en Los Ángeles se invite a todos, que nadie excluya a nadie. Postura que ha sido celebrada por su homólogo cubano, quien a propósito dio a AMLO la condecoración más alta que otorga La Habana, la Orden de José Martí. Coincidimos en lo improcedente de las exclusiones injustificadas de países de nuestra región de los eventos hemisféricos, como parece que ocurrirá. En agenda extraoficial, López Obrador se reunió con el último sobreviviente de la Guerra Fría, político que, aunque sin cargo actual, sigue teniendo incidencia poco refutable en asuntos nacionales. Raúl Castro, estuvimos platicando. Él ya está retirado, tiene 91 años, pero es parte de la historia de Cuba. Migración fue otro de los temas abarcados en su agenda de gira por la región y al respecto destacó que espera que Estados Unidos cumpla con la entrega de los $4.000 millones de inversión en programas en los 3 países de Centroamérica. No queremos que nuestra gente productiva, trabajadora,
se vaya de nuestros países buscando prosperidad afuera, queremos que se queden aquí. Laura Sepúlveda, Voz de América. A 31 muertos, 80 heridos y 19 desaparecidos ascendió el saldo por la explosión en el Hotel Saratoga en La Habana, según la Cruz Roja. El Ministerio Cubano de Salud Pública ha dicho que alrededor de 46 personas están hospitalizadas, incluyendo varios menores de edad. La explosión se habría generado accidentalmente por un escape de gas cuando un camión cisterna servía un depósito del hotel el viernes pasado. La policía y los bomberos continúan este lunes las labores de rescate. El flujo migratorio en la frontera sur de Estados Unidos no se detiene, ni siquiera con los $500 millones que recientemente aprobó el gobierno de Texas para reforzar los operativos militares y la seguridad en ese estado, ni tras el anuncio de la derogatoria del Título 42. Víctor Hugo Castillo nos reporta desde McAllen, Texas. Con los tenis mojados y enlodado, Jesús Adolfo es expulsado de los Estados Unidos después de cruzar la frontera de manera irregular. Que si queremos volver a intentarlos, pues ahí nos van a estar esperando. Cruzó el Río Grande en lancha, pero su mayor reto era brincar también el muro fronterizo. Con una escalera, sí, y ya de ahí te están esperando arriba para que también te puedan ayudar a subir. Para bajar. Ajá, y ya de ahí, pues ahora sí que te avientas y a correr, ¿no? Estábamos esperanzados porque lo iban a quitar el Título 42, pero vemos que no siempre está, no lo han quitado. En su intento de frenar el número de migrantes indocumentados que continúan ingresando al estado, el gobernador de Texas, Greg Abbott, aprobó el uso de $500 millones en fondos para operativos de seguridad en la frontera como parte de la operación Estrella Solitaria. Hace mal él porque todos venimos con los mismos sueños y verdad, nadie desea regresar a nuestro país. Medios de comunicación han reportado que Abbott sopesa declarar el flujo de migrantes como una invasión y así mantener medidas costosas e inusuales para garantizar la seguridad fronteriza, a lo que el presidente de México reaccionó. Va a declarar que los estamos invadiendo. Yo le diría que le baje una rayita. No es lo que uno espera que lo retornen aquí, porque aquí la verdad sufre uno bastante. La preocupación, dicen los migrantes, es ser expulsados a México, donde son vulnerables y están expuestos a peligros. Por eso anhelan el fin de las expulsiones bajo el Título 42. El desempleo, no te pagan bien y pues no, por eso decidí venirme para acá. Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Al volver, Caracas y Teherán refuerzan sus vínculos con la renovación de un acuerdo energético. Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos, se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
La Casa Blanca proyecta 100 millones de infecciones por COVID-19 para el otoño y el invierno del 2022. Medios de comunicación estadounidenses reportaron que el gobierno de Biden tendría que limitar las vacunas si el Congreso no aprueba fondos adicionales para combatir el virus. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, decidirá el mes próximo si Estados Unidos debe comenzar a aplicar nuevas versiones de las vacunas enfocadas en las mutaciones del virus. Entre tanto, en Costa Rica, Rodrigo Chávez asumió la presidencia con el anuncio de 2 importantes decretos relacionados a la pandemia del coronavirus. Donaldo Hernández nos cuenta de qué se trata. Utilizar mascarillas en espacios cerrados y vacunarse contra el COVID-19 dejó de ser una obligación en Costa Rica. El presidente Rodrigo Chávez firmó 2 decretos para deshacer las normativas del gobierno anterior, escasas horas después de jurar el pasado domingo como el nuevo jefe de Estado. Solo los funcionarios y trabajadores de primera línea de la salud pública estarán obligados a usar mascarilla y a vacunarse. El exministro de Hacienda de 60 años recibe el mando del país con el 23% de pobreza y el 13% en desempleo. Ante este panorama promete reactivar la economía. El hambre se posa en la mesa de cientos de miles de personas que no ganan lo suficiente. Más de 100 delegaciones asistieron a la investidura del presidente Chávez, entre ellas la de España encabezada por el rey Felipe VI y la de Reino Unido. Deseamos mucha suerte al nuevo presidente, quien ha hablado a nosotros, hemos escuchado sus planes para el futuro. Costa Rica es considerada la democracia más sólida de América Central y algunos jefes de Estado del continente destacan su liderazgo en la protección del medio ambiente. Estamos trabajando en temas de movilidad eléctrica, estamos trabajando en temas de hidrógeno verde, entonces hay una agenda ambiental muy fuerte con Costa Rica. Rodrigo Chávez tendrá el reto de negociar con otras 4 fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa para garantizar las transformaciones que prometió durante su campaña electoral. Donaldo Hernández, Voz de América. En otras noticias, Irán y Venezuela ratificaron un acuerdo con el que buscan afianzar su cooperación y aumentar la producción de petróleo. Álvaro Algarra desde Caracas nos trae el reporte. El presidente venezolano Nicolás Maduro se reunió recientemente con el ministro de Petróleo iraní de visita en Caracas. Este encuentro se produce 2 meses después de que una delegación estadounidense de alto nivel visitara el Palacio de Miraflores con el viaje de altos funcionarios del gobierno de Joe Biden. En ese momento surgieron especulaciones sobre la posibilidad de que Venezuela reanude el suministro de petróleo a cambio de un alivio de las sanciones. Pero la relación Caracas-Washington se mantiene sin cambios y el economista Francisco Monaldi destaca que ante la posibilidad de que la Casa Blanca no llegue a un acuerdo con Venezuela, entonces Irán y Venezuela continuarán su cooperación. Se da una situación muy curiosa en que 2 aliados de Venezuela, Rusia e Irán, tienen incentivos que son contradictorios a Venezuela, pero por otro lado, ante la alternativa de que Estados Unidos no negocie ni con Irán ni con Venezuela, los iraníes claramente y los venezolanos y Maduro están señalizando, creo yo, que bueno, nosotros tenemos una alternativa. El exdirector de la estatal petrolera venezolana, José Toro Hardy, expresó que a pesar de los posibles acuerdos para elevar la producción, a su juicio, es un objetivo imposible de lograr debido a que actualmente no hay transparencia en la industria petrolera venezolana. Son concesiones o contratos que quieren asignar a dedo sin que los venezolanos sepamos cuáles son las condiciones para el país. Yo no estoy seguro de que las inversiones así logradas terminen siendo beneficiosas para Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Al menos 100 pasos fronterizos ilegales entre Colombia y Ecuador obstaculizan los controles migratorios y sanitarios de ambos gobiernos. Jair Díaz nos reporta que grupos armados aprovechan estos cruces clandestinos para realizar actividades ilícitas. Víctor Pérez cruza la frontera colombo-ecuatoriana por los pasos ilegales. El migrante venezolano asegura entre lágrimas que no tiene sus papeles al día para ingresar a Ecuador por el puente internacional de Rumichaca. Dejé mi padre, mi madre, mis otros hijos en Venezuela, pero tengo que hacerlo por los 2 chiquitos que llevo hablando.
Según las autoridades colombianas, existen alrededor de 100 pasos ilegales entre los dos países y que son aprovechados por grupos al margen de la ley. Han perdido su vida, están pasando migrantes, está pasando contrabando, está pasando toda clase de mercancía a nuestras ciudades fronteras. Los pasos ilegales las están perjudicando. No solo es esto, mire que en estos pasos ilegales muchos comerciantes que se la rebuscan, que quieren llevar un sustento para su familia. Son 586 kilómetros de frontera, una travesía realmente peligrosa, como lo argumenta Marlon Salcedo, a quien se le ha deteriorado su salud desde el inicio de este periplo. Uy, vecino, pues yo pesaba 96 kilos cuando salí de Venezuela y mire, estoy hasta casi en 60 kilos ya. 30 kilos he perdido más o menos en 2 meses. Entre 100 y 200 migrantes venezolanos ingresan diariamente desde Ipiales a Tulcán, intentando llegar a Perú y Chile, según las autoridades. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Más adelante, la Casa Blanca anuncia plan para ofrecer acceso de Internet más económico a los menos favorecidos. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Al menos 48 millones de hogares en Estados Unidos empezarán a disfrutar de Internet de alta velocidad por solo $30 al mes. Durante la pandemia, el presidente Joe Biden catalogó como esencial este recurso con el que ahora busca beneficiar al menos a los menos favorecidos. Diva Lizette Cash nos reporta. 48 millones de estadounidenses empezarán a disfrutar de Internet de alta velocidad con planes de 100 megabytes por segundo a un precio de $30 por mes. Esto gracias al convenio entre la administración del presidente Joe Biden y 20 proveedores de Internet que cubren el 80% de la población en Estados Unidos. Internet de alta velocidad ya no es un lujo, es una necesidad y es por eso que la Ley de Infraestructura Bipartidista incluyó $65.000 millones para asegurar que ampliemos el acceso a Internet de banda ancha en todas las regiones del país urbano, suburbano y rural. El acuerdo es parte de la ley bipartidista de infraestructura del presidente Biden y busca aumentar la velocidad o reducir los precios del servicio de Internet para los hogares de bajos ingresos amparados por el programa de conectividad asequible aprobado con $14.200 millones. Hasta ahora hemos ayudado a más de 11,5 millones de hogares a reducir sus facturas mensuales y tener acceso a Internet de alta velocidad asequible.
Los hogares beneficiados deberán tener ingresos iguales o inferiores a $55,000 al año o participar en programas de asistencia federal. La Casa Blanca habilitó el sitio web getinternet.gov con detalles para inscribirse y encontrar proveedores de Internet participantes en su área. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. En breve, una ecuatoriana emprende un particular negocio en Nueva York con el que dice ganar cientos de dólares. Les contamos de qué se trata cuando regresemos. Es increíble. No encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños. Ucranianos y latinos se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Después de probar muchos oficios, una ecuatoriana encontró en la extracción de piojos un trabajo muy rentable y terminó creando la mayor compañía de Nueva York que trata la pediculosis humana. Ronen Suark tiene la historia. Hasta el presidente de los Estados Unidos puede contagiarse de piojos. Eliana Edith Ortega es una madre soltera que se ha esforzado desde que llegó a Nueva York hace 8 años con su pequeña hija desde Ecuador. Cuando llegué aquí me estrellé al no saber hablar inglés y no tener conexiones. Le entré a todo. Te digo, fui cajera, mesera, limpié baños, limpié casas, limpié oficinas y no me alcanzaba el dinero. Una amiga le dio el dato sobre que una compañía estaba buscando personas para sacar piojos. Al principio le dio miedo, pero fue a una entrevista sin saber nada de inglés y logró quedarse con el trabajo. Ahí fue que yo descubrí que esto es realmente... O sea, un imperio, o sea, realmente es una mina de oro. Ahora les digo a mis estudiantes, la industria de la pediculosis humana no está explotada como debería. Eliana creó una empresa que ya ha ofrecido 10.000 servicios. El costo de cada tratamiento de quita de piojos oscila entre $800 y $1.000. Si toda la familia está infestada, el costo puede llegar fácil a $4.000 y $5.000. Eso puede llegar a ganar Eliana por día. Vine apostándolo todo por el todo, persiguiendo un sueño, el sueño americano. Todo se puede. Sueñen en grande y trabajen duro. Según la Asociación de Escuelas de New York, cada año se diagnostican entre 6 y 12 millones de nuevos casos de piojos en niños de 3 a 11 años. Esto provoca ausencia escolar y aislamiento del niño afectado y su familia. Ronen Suark, Voz de América, Nueva York. Una impactante victoria logró este fin de semana un venezolano en la edición número 148 del Derby de Kentucky, la competencia hípica más importante de Estados Unidos. Su nombre es Sonny León, tiene 32 años y este sábado el potro logró la segunda sorpresa más grande en la historia del Derby Kentucky al ganar 81 con el ejemplar Rich Strike.
Una victoria tan sorpresiva solo fue superada en 1913 por el pura sangre Don Errell, que ganó con una puntuación de 9.91.1. Con esta historia llegamos al final de esta edición. Gracias por su sintonía.